Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy os traigo algo especial, una historia que seguramente os hará mirar las bibliotecas de una forma muy diferente. ¿Os imagináis trabajar de noche en un lugar tan grande y lleno de historia? ¿Qué haríais si, en plena madrugada, empezaran a suceder cosas que no podéis explicar? El tema de hoy es Turno de noche en la biblioteca, un relato lleno de misterio, sombras y secretos que han permanecido ocultos durante años. Si sois fans del suspense, el terror y los lugares con un aura inquietante, os aseguro que este vídeo es para vosotros. Así que, preparaos, poned las luces bajas y acompañadme en este viaje hacia lo desconocido. Porque cuando la biblioteca cierra sus puertas, no todo queda tan tranquilo como parece. La lluvia golpeaba los ventanales de la biblioteca con fuerza, como si intentara entrar y arruinar la tranquilidad de aquel imponente edificio de estilo neogótico. Marta, una joven de 27 años, revisó una vez más el horario de su turno nocturno. Era su primera noche como bibliotecaria encargada, y el eco del reloj que marcaba las 10 le hizo sentir que estaba sola en un lugar demasiado grande y demasiado silencioso. El jefe de la biblioteca, un hombre anciano llamado Esteban, le había explicado las normas con un tono de gravedad que casi la hizo arrepentirse de aceptar el trabajo. No permitas que nadie entre después del cierre, asegúrate de que todas las luces queden apagadas y, sobre todo, no bajes al archivo subterráneo. Todo lo que necesitas está en la planta principal. Su sonrisa al final del discurso no había logrado disimular un cierto nerviosismo. Ahora, sentada tras el mostrador de madera oscura, Marta se esforzaba por ignorar las sombras que las velas parpadeantes parecían proyectar sobre las estanterías. Había intentado encender todas las luces, pero algunas salas se negaban a iluminarse del todo, como si el edificio mismo prefiriera quedarse a oscuras. Eran las 10:15 cuando escuchó el primer ruido, un golpe seco que parecía provenir de la sala de referencias. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió. Tomando una linterna que había encontrado bajo el mostrador, se dirigió hacia allí. Al llegar, vio que uno de los grandes tomos encuadernados en cuero estaba abierto en el suelo, sus páginas amarillentas extendidas como si quisieran revelar algún secreto. Marta se inclinó para recogerlo y leyó el título, Relatos y leyendas de lo inexplicable. Una corriente de aire helado le recorrió la espalda, pero sacudió la cabeza, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Cuando regresó al mostrador, notó que el reloj de pared se había detenido. Las manecillas marcaban las 10:25, pero el segundero no avanzaba. De repente, un chasquido proveniente del intercomunicador la hizo dar un respingo. La biblioteca no debería tener intercomunicadores en funcionamiento, pensó. Aún así, una voz distorsionada, apenas un susurro, salió del aparato. ¿Me ayudas? ¿Estoy perdido? Marta se quedó paralizada. Sus manos temblaron mientras apagaba el intercomunicador. Seguramente era algún fallo eléctrico, pensó, intentando calmarse. Pero entonces la luz de su linterna parpadeó, y por un instante le pareció ver una sombra alta y delgada deslizándose entre las estanterías. ¿Hola? Llamó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. La biblioteca volvió a sumirse en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el golpeteo constante de la lluvia. A medida que avanzaba la noche, los eventos extraños continuaron acumulándose. Un libro caía sin razón aparente. Las sombras parecían moverse por los rincones de su visión periférica. Y el intercomunicador, que había apagado, volvía a emitir esos susurros incomprensibles cada pocos minutos. Finalmente, Marta se decidió a revisar el edificio completo. Subió a la planta superior, donde los ventanales temblaban con el viento y las escaleras crujían bajo su peso, pero no encontró a nadie. Al regresar a la planta principal, su linterna iluminó algo que no había notado antes, una puerta de madera entreabierta en un rincón oscuro, con una escalera que descendía. Era el archivo subterráneo, la única parte de la biblioteca que Esteban le había prohibido explorar. Al principio quiso ignorarla. Cerró la puerta y retrocedió, pero algo la inquietaba, no recordaba haber visto esa puerta antes. Pasó por ese pasillo cuando comenzó su turno, y estaba segura de que solo había paredes lisas. Un nuevo susurro salió del intercomunicador. Ahora,
El sonido provenía de la misma dirección que la puerta. Respiró hondo, armándose de valor, y bajó las escaleras. El archivo subterráneo olía a humedad y antigüedad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de cajas y libros tan viejos que parecían desmoronarse al más leve contacto. Las luces del techo parpadearon al encenderse, proyectando sombras largas y temblorosas. Al fondo de la sala, una mesa estaba cubierta con documentos esparcidos. Marta se acercó y vio que eran planos del edificio y artículos de periódico antiguos. Uno de los titulares llamó su atención. Misteriosa desaparición en la biblioteca municipal. El bibliotecario nocturno desaparece sin dejar rastro. El artículo era de hace 40 años. Decía que un hombre llamado Felipe Ruiz había estado trabajando en el turno nocturno cuando simplemente se esfumó. Los testigos aseguraban haber escuchado ruidos extraños y haber visto luces que parpadeaban justo antes de su desaparición. Marta sintió un escalofrío. Al girarse para regresar al piso superior, la puerta del archivo se cerró de golpe. El sonido resonó como un disparo, y la única luz que quedaba era la de su linterna, que empezó a fallar. De pronto, las sombras parecieron cobrar vida. Marta se dio cuenta de que no estaba sola. Había figuras moviéndose entre las estanterías, apenas visibles, pero claramente presentes. Los susurros se hicieron más fuertes, y ahora podía distinguir palabras entrecortadas. «Ayúdanos, atrapados, por siempre». Intentó correr hacia la puerta, pero una fuerza invisible pareció empujarla hacia atrás. Tropezó y cayó al suelo, golpeándose la rodilla. Cuando levantó la mirada, vio que una de las sombras había tomado forma, un hombre delgado, de rostro pálido y ojos hundidos. Vestía ropa vieja, como de otra época, y sus labios se movían sin emitir sonido alguno. «¿Quién eres?», logró preguntar Marta, con la voz ahogada por el miedo. El hombre señaló los documentos en la mesa, y Marta comprendió que era Felipe Ruiz. Era el bibliotecario desaparecido, o lo que quedaba de él. Las sombras a su alrededor parecían atraerla, susurrando palabras que no podía comprender. «No puedo salir. Estamos atrapados, por él», dijo Felipe finalmente, con una voz que parecía resonar dentro de su cabeza. «¿Por quién? ¿Quién los atrapó?». Antes de que Felipe pudiera responder, un rugido gutural llenó el archivo. Las sombras se agitaron violentamente, y una figura monstruosa emergió de la oscuridad. Tenía la forma de un hombre, pero su rostro era indistinguible, como si estuviera cubierto por un velo de niebla negra. De sus manos goteaba una sustancia viscosa que parecía absorber la luz a su alrededor. Marta se levantó como pudo y corrió hacia la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas. Sentía como la figura se acercaba, cada paso resonando como un eco de pesadilla. Cuando estaba a punto de rendirse, la puerta se abrió de golpe. Marta subió las escaleras sin mirar atrás. Al llegar a la planta principal, las luces volvieron a encenderse y el intercomunicador quedó en silencio. Por un instante pensó que había escapado, pero al girarse vio que la puerta del archivo seguía abierta. De alguna manera, sabía que aquello no había terminado. Los susurros continuaban resonando en su mente, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Felipe, atrapado para siempre en la oscuridad. Cuando Esteban llegó a la mañana siguiente, encontró la biblioteca vacía. Marta nunca salió del edificio aquella noche. La única pista de lo que ocurrió fue su linterna, encontrada junto a un artículo de periódico que hablaba de su desaparición. La biblioteca, como siempre, guardaba sus secretos.